Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco preferido. Aquí estamos listos para destapar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo otomano, y hoy, madre mía. Hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de Estambul. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, la mujer que nos ha robado el corazón con su sonrisa, y de un actor mimado que parece ser que la ha sacado de quicio. Sí, lo han oído bien. Demet, nuestra Demet, la que siempre parece tener una paciencia infinita, ha explotado. Y no es para menos porque la información que tenemos es de primera mano y pinta que el ambiente en el set de grabación era, digamos, un poquito tenso. Así que si quieren enterarse de quién es este actor que ha logrado lo impensable, enfadar a Demet Özdemir, quédense conmigo porque les prometo que este chismorreo no tiene desperdicio. Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el salseo turco, si quieren estar al día de todas las novedades, los romances, las rupturas y por supuesto, los dramas entre bambalinas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Cada suscripción nos da un subidón de energía impresionante para seguir investigando y trayéndoles lo mejor del chisme turco. Así que ya saben, un clic, un like y a compartir con sus amigos más chismosos. Ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que Demet Özdemir es una profesional como la copa de un pino. Ha demostrado su talento en un montón de series y películas, y siempre se ha destacado por su buena actitud, su compañerismo y su predisposición para trabajar en equipo. Por eso, cuando empiezan a llegar rumores sobre que ha tenido problemas con un compañero de reparto, la cosa se pone interesante. Y más aún cuando se habla de explotar. No es algo que veamos todos los días en el mundo del espectáculo, aunque sabemos que las tensiones, las rivalidades y los egos inflados son pan de cada día. La pregunta del millón es, ¿quién es el afortunado, o mejor dicho, el desafortunado, que ha logrado sacar de sus casillas a Demet? Aquí es donde la cosa se pone jugosa. No vamos a dar nombres directamente porque no queremos meternos en líos legales, pero sí que vamos a dar pistas para que ustedes, mis detectives del chisme, puedan sacar sus propias conclusiones. Estamos hablando de un actor que ha ganado bastante popularidad en los últimos años, sobre todo gracias a su participación en una serie de época que ha arrasado en Turquía y en el extranjero. Un actor que, digamos, se ha creído un poquito más de lo que es. Un actor que ha empezado a llegar tarde a los rodajes, que se queja constantemente del guión, que exige cambios de última hora y que, en general, se comporta como si fuera la última Coca-Cola del desierto. ¿Les suena de algo? Las fuentes que tenemos nos cuentan que Demet, al principio, intentó mantener la calma y ser comprensiva. Al fin y al cabo, todos tenemos días malos y el estrés de un rodaje puede afectar a cualquiera. Pero la actitud del actor en cuestión fue empeorando con el tiempo. Se mostraba irrespetuoso con el equipo técnico, se negaba a seguir las indicaciones del director y, lo peor de todo, empezó a faltarle al respeto a Demet directamente. Al parecer, el punto de inflexión fue una escena en la que tenían que grabar un momento muy íntimo entre sus personajes. El actor empezó a improvisar y a cambiar el guión sin consultar con nadie, lo que dejó a Demet completamente descolocada. Ella intentó hablar con él en privado para pedirle que se atuviera al guión y que respetara su trabajo, pero la reacción del actor fue, digamos, explosiva. Empezó a gritar, a insultar y a acusar a Demet de ser una actriz mediocre y de no estar a su altura. Imagínense la escena. Demet, que siempre se ha caracterizado por su profesionalidad y su buen trato con todos, teniendo que aguantar semejante espectáculo. Según nos cuentan, ella intentó mantener la compostura, pero llegó un momento en que no pudo más. Y ahí es cuando se produjo la famosa explosión. No sabemos exactamente qué fue lo que dijo Demet, pero sí que sabemos que le puso los puntos sobre las íes al actor mimado. Le recordó que ella es una profesional y que merece el mismo respeto que cualquier otro miembro del equipo. Le dijo que su actitud era inaceptable y que, si no cambiaba, tendría que atenerse a las consecuencias. La discusión fue tan fuerte que tuvo que intervenir el director de la serie, que intentó calmar los ánimos y poner orden. Al final, lograron grabar la escena, pero el ambiente en el set quedó muy tenso. Y aunque ambos actores intentaron aparentar normalidad frente a las cámaras, la realidad es que la relación entre ellos quedó completamente rota. Desde entonces, nos cuentan, se evitan en la medida de lo posible y solo interactúan cuando es estrictamente necesario para grabar las escenas.
La producción de la serie está haciendo todo lo posible para mantener la situación bajo control y evitar que el conflicto afecte al resultado final, pero la verdad es que el ambiente no es el mejor. Y aquí es donde entra en juego nuestro papel de detectives del chisme. Ustedes, que son unos expertos en seguir la pista de los famosos turcos, ¿tienen alguna idea de quién puede ser este actor mimado que ha enfadado a Demet Özdemir? Dejen sus teorías en los comentarios, que me muero de ganas por leerlas. Y si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla con nosotros. Aquí no se nos escapa nada. Lo que sí podemos decir es que esta situación nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece glamour y felicidad, también hay problemas, tensiones y egos inflados. Y que a veces incluso las personas más pacientes y amables pueden llegar a explotar cuando se sienten faltadas al respeto. Así que ya lo saben, mis chismosos. Demet Özdemir ha explotado y el culpable parece ser un actor mimado que se ha creído más de lo que es. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona esta historia y les mantendremos informados de todas las novedades. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme y que se hayan entretenido un rato. Recuerden que este canal se alimenta de su apoyo, así que no olviden dejar sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Queremos saber qué opinan de esta historia, si tienen alguna teoría sobre quién puede ser el actor en cuestión y si les gustaría que siguiéramos investigando sobre este tema. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos más chismosos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor del salseo turco. Así que ya saben, un clic, un like y a compartir. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, sigan investigando, la verdad siempre sale a la luz. Pero, esperen. La cosa no termina aquí, mis queridos adictos al drama. La información que hemos recolectado es mucho más profunda y tiene ramificaciones que ni se imaginan. No se trata solo de un berrinche en el set, sino de un cúmulo de circunstancias que han llevado a esta explosión monumental. Para entender mejor la magnitud del problema, es importante recalcar que Demet, a pesar de su aparente tranquilidad y profesionalismo, ha estado bajo una presión constante durante los últimos meses. No solo por la exigencia de su trabajo en la serie, sino también por otros proyectos en los que ha estado involucrada, campañas publicitarias, compromisos sociales y, por supuesto, la constante vigilancia de la prensa rosa. Es un torbellino de actividades que inevitablemente pueden pasar factura a cualquiera. Y por si fuera poco, también hay que considerar el factor redes sociales. Demet es una de las actrices turcas más seguidas en Instagram, y eso implica una responsabilidad enorme. Cada publicación, cada comentario, cada interacción es analizada con lupa por miles de fans y detractores. Cualquier error, cualquier paso en falso, puede generar una avalancha de críticas y comentarios negativos. Es un escrutinio constante que puede resultar agobiante. Entonces sumemos todo esto, la exigencia del trabajo, la presión mediática, el estrés de las redes sociales, y ahora añadamos un compañero de reparto conflictivo con ínfulas de estrella y poco respeto por el trabajo de los demás. ¡Boom! La bomba está lista para explotar. Pero, ¿qué más sabemos de este actor misterioso? Bueno, siguiendo con nuestras pistas, podemos agregar que su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos 2 años. Antes era un actor relativamente desconocido, pero su participación en la serie de época lo catapultó a la fama de la noche a la mañana. Y como suele suceder en estos casos, la fama repentina puede subirle los humos a cualquiera. Dicen que el poder corrompe y la fama también. Este actor, al parecer, se ha creído el cuento de que es indispensable, de que la serie no sería lo mismo sin él, de que todos le deben pleitesía. Y esa actitud, por supuesto, ha generado mucho resentimiento entre sus compañeros de reparto y el equipo técnico. Además, hay que decir que este actor tiene fama de ser un poco peculiar. Sus métodos de actuación son, digamos, poco ortodoxos. Le gusta improvisar, cambiar el guión, introducir elementos que no estaban previstos. En algunos casos, esa improvisación puede resultar interesante y enriquecer la escena. Pero en otros simplemente desestabiliza a sus compañeros y dificulta el trabajo del director. Y ahí es donde entra en conflicto con Demet. Ella es una actriz muy meticulosa, que se prepara a fondo para cada personaje, que respeta el guión y que confía en la visión del director.
No le gusta la improvisación gratuita, ni los cambios de última hora que no tienen sentido. Para ella el trabajo en equipo es fundamental, y el respeto por el trabajo de los demás es primordial. Así que cuando este actor empezó a saltarse el guión, a improvisar sin consultar y a faltarle el respeto, Demet no pudo más. Intentó hablar con él en privado, explicarle su punto de vista, pedirle que cambiara su actitud. Pero él no quiso escuchar. Se cerró en banda y siguió actuando como si fuera el dueño del mundo. Y fue entonces cuando llegó el famoso punto de inflexión. La escena íntima, la improvisación desmedida, los insultos y las acusaciones. Todo eso fue la gota que colmó el vaso. Demet explotó, le dijo 4 verdades y dejó claro que no iba a tolerar más faltas de respeto. Ahora bien, ¿qué consecuencias tendrá todo esto? Es difícil saberlo con certeza. La producción de la serie está haciendo todo lo posible para mantener la situación bajo control, pero es evidente que el ambiente en el set es tenso y que la relación entre Demet y este actor está completamente rota. Algunos rumores apuntan a que el actor podría ser despedido de la serie. Otros dicen que la producción intentará mediar entre ambos para que lleguen a un acuerdo y puedan seguir trabajando juntos. Y también hay quienes creen que Demet podría ser la que abandone la serie si la situación se vuelve insostenible. Lo que sí es seguro es que esta historia tendrá un impacto en la imagen de ambos actores. Demet, por supuesto, saldrá reforzada como una profesional íntegra y respetada. Pero el actor mimado podría ver su carrera seriamente afectada si se confirma su actitud prepotente y su falta de respeto por sus compañeros. Así que mis chismosos, estén atentos a las próximas semanas, porque esta historia promete dar mucho que hablar. Seguiremos investigando, recolectando información y compartiendo con ustedes todos los detalles de este culebrón turco. Y no se olviden de dejar sus comentarios, sus teorías y sus apuestas sobre quién puede ser el actor en cuestión. Queremos saber qué piensan ustedes. Por último, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal, de darle like al vídeo y de compartirlo con sus amigos más chismosos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del salseo turco. Hasta la próxima, mis queridos adictos al drama. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Y hablando de luz, no olviden encender la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Los quiero.